Buenas tardes. A ver, supone que ahí estamos ya transmitiendo en vivo o no. Ahí está. Es que, a ver, sí, ahí ya. Es que el titulito rojo de arriba a la izquierda que dice en vivo no me aparecía, pero ya. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al en vivo de esta semana en nuestra página El Círculo de Psicoanálisis y Marxismo. Fíjese que tuve un par de buenas noticias o un par de buenas coincidencias alrededor de esta película. Sí, porque en particular algunos que compartieron, pues digamos que al menos uno se entera que existe una cierta afinidad hacia esta película. Y digo, yo la acabo de ver por primera vez justo esta semana, no la había visto nunca antes. Y es una película relativamente vieja. Además que en el posmodernismo, pues ahorita todo, absolutamente todo se vuelve viejo de inmediato. Pero me la habían recomendado para hacer un diagnóstico de psicopatología. Quienes han tenido clases conmigo en psicopatología saben que al final de estas materias yo les pido un diagnóstico, un análisis de algún personaje, alguna película o serie. Y entre que yo les doy una lista de películas, también les digo, oigan, si ustedes conocen una buena película de psicopatología que yo no esté incluyendo o que además desconozco, pues recomiéndenme películas. Y todavía tengo un par de películas en el tintero que no he visto, no he revisado, pero ya estoy revisando unas cuantas y saber si las incluyo o no al repertorio de películas para analizar en psicopatología. Por ejemplo, ahorita tengo 3 películas pendientes, que es El Aviador, El Francotirador y Memento. Pero el V de Venganza estaba en este paquete de películas que me han recomendado para analizar. Y yo no veo, a menos que, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta, si consideran que el personaje V de Venganza tendríamos que calificarlo de loco, de alguna manera delirante, ¿no? Fíjense qué interesante, porque no recuerdo quién me propuso en algún momento que habría un diagnóstico o un análisis en esta película de V de Venganza. Qué interesante, entonces es como si tal vez quien me la recomendó estaría asumiendo que el rebelde, que el insumiso, es alguien que tiene un trastorno mental. Vaya que no, justo ahorita estoy cayendo en esa conclusión porque dije, pues, ¿por qué me recomendaron esta película? ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está el análisis del personaje? Que se puede hacer un análisis del personaje, sí, pero con esta perspectiva psicopatológica, o sea, que tiene, digamos, un problema desadaptativo, pues justamente creo que eso sería la posición conservadora o la posición del sistema. Decir que el rebelde tiene un problema psicopatológico. A mí no me extraña que hasta Elizabeth Díaz Portillo, no, Isabel Díaz Portillo, le estoy cambiando el nombre, la psicóloga mexicana que escribe este libro famoso de la entrevista psicodinámica y que además basada creo bastante en el DSM, cuando habla de los tipos de delirios, clasifica el delirio nihilista o el nihilismo como delirio. Fíjense nada más. Si alguien se cuestiona el sentido de la vida, entonces puede entrar en la categoría de delirio. Entonces, yo creo que va por ahí esta recomendación de película, hasta ahorita caí en cuenta. O pensando en el libro de Manuel Todd, periodista francés, que escribe el libro El proletario y el loco, porque para el capitalista el proletario que se queja está loco, porque realmente todos tienen las mismas condiciones para progresar y salir adelante. Y el loco pues simplemente está loco, ¿no? Entonces el proletario y el loco tienen algo similar para el capitalista, y es que no siguen sus valores, no siguen sus ideales. Bueno,
Eso respecto a quién me recomendó la película. Si alguien se acuerda o me dice, maestro, yo le recomendé esa película hace años porque fue fácil, hace unos 2 años o año y medio, que me recomendaron esa película y como les digo, hasta apenas esta semana la vi. V de Venganza. Y que además, pues me enteré justo cuando la estaba viendo que sale Natalie Portman. Entonces digo, ¿por qué no la había visto? No sé si sepan que Natalie Portman además estudió psicología en Harvard. Solamente el dato curioso de que sea de Harvard, no porque realmente haya algo fantástico de la psicología de Harvard, ¿no? De esa escuela salió Skinner, ¿sí? O sea, así como que qué ganas de estudiar psicología en Harvard, pues igual y no, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Ahora no mandaron saludos los que nos acompañan. Tal vez sean muchos compañeros nuevos. Cuyito Cutré. Eh, usted es Mirta Bujanos. Estoy develando su nombre, la verdad. No, perdón. No es cierto, no se llama así. Es Cuyito Cutré. Eh, sí. Es que el alias la estoy descubriendo. Oiga, perdón, soy muy malo con esto. Pero no había puntos de por medio, oiga, yo los invité. Creo que hace bien estar aquí ahorita en este en vivo. Y dejar a Yuya o a esta, ¿cómo se llama? Loise, ¿cómo se llama la que dijimos en clase hoy? La que le hizo una fiesta a su hija, vistiéndola de Blancanieves, y que ella se vistió de la bruja de Blancanieves y el papá de la niña era el príncipe de Blancanieves, ¿no? Qué simbólico que entró en esta posición de yo soy la mala, yo soy la bruja, yo soy la excluida de esta relación amorosa, o soy la que va a interceder en esta relación amorosa de la hija con el padre. Kim Loaiza, ¿no? Me dijeron. 19 personas ya saben mi identidad. No, oiga, más porque luego ven más personas grabado en vivo. Entonces, nadie sabe quién es Cuyito Cutré. ¿Eh? Kimberly Loaiza. Ok, perdón. Ahí les encargo a todos los que están viéndole en vivo. Nadie sabe quién es Cuyito Cutré. Bueno, eh, pasamos a unos tópicos semanales comerciales antes de entrar de lleno con la película. O me dice, no, no, ya. No, no, ya pasa lo que. Por eso entré. Voy a empezar a hablar de Obrador otra vez. Bueno, los comerciales los dejamos para el final. Eh, no sé si. Es que no sé exactamente de dónde tomar esta película. El tema central es el análisis de la rebelión, la lucha contra el sistema, la oposición, el justamente no rendirse a pesar de la opresión del sistema. Y creo que la película nos pinta estos panoramas de ejemplos revolucionarios, como es el caso de la chica que está en la cárcel, que está en esta situación experimental, que además los opositores no solo los desaparecen, sino que además sirven de carnada y de conejillos de India para poder crear las armas biológicas que les van a servir para aplicarlas contra sus otros enemigos políticos. Entonces, en esta carnada, en esta carne viva, en esta carne humana que representan los presos políticos, hay una chica que deja un mensaje y dice, yo sobreviví y te amo. Sí, y no sobrevivir, pero no voy a sobrevivir, pero yo te amo, porque lo que nos une es un principio de libertad y toco una fibra tuya interna en donde todos nos vamos a sentir identificados porque es algo que nadie nos puede quitar. Unas ciertas
ganas de decirle al otro no. ¿Sí? Hay un discurso en el documental Zeitgeist, ideología en alemán, que hay 3 documentales, además originados por esta asociación de Jacques Fresco, que este señor ya lo tenemos en el olvido, junto con otros grandes otros políticos estadounidenses rebeldes como Lyndon LaRouche, que murió el año pasado. Bueno, el punto es de este documental Zeitgeist, que además ese hay que verlo como sangre por sangre como 20 veces, ¿eh? A quien les haya dado clases, la primera parte del documental ya la habrán visto. Bueno, hay un discurso al inicio de un señor, porque esto del no me estoy yendo de la película. Esta fibra interna, el cual el vengador de la película V de Venganza trata de transmitir es: no, oponte, lucha, no aceptes estos valores, ¿sí? En este discurso del documental que les digo, el señor empieza a gritar y dice, yo no te voy a decir qué hacer, lo primero que sé que existen los pasos de la revolución es estar enojado. ¿Sí? Si uno no está enojado, creo que faltan pasos. Si uno no está suficientemente indignado, parece que nos falta esa chispa, digamos, ese cohete que nos ponen allá ya saben dónde, para poder pararnos y gritar y poder alarmarnos de lo que estamos viviendo. Que yo creo no hay que ir tan lejos. Yo les recomiendo leer el libro de Eduardo Galeano, Patas para arriba. Si no se enojan con ese libro, si no los hace despertar ese libro, no sé qué. Pero bueno, esta nota que deja la chica presa y que de alguna manera parece que resulta en la función movilizadora del sujeto V, y que además tiene el altar de la chica como símbolo de rebelión. Es interesante el énfasis que hace la película en la libertad sexual, pero la libertad sexual entendida como libertad de elegir pareja, de elegir género o de elegir el género de la pareja sexual. Es interesante, que creo la V de Venganza tal vez toma la bandera de la libertad sexual como bandera de las revoluciones culturales propias del principio del milenio. Que también hay que luego hacer un análisis, ¿no?, de las múltiples banderas que se toman como índice de la revolución, como estandarte de la revolución. Entonces, está este símbolo de libertad. Ojo, para ser libre hay que estar enojado. Para iniciar la oposición al sistema hay que estar enojado. Y como lo vimos en un texto de Raúl Páramo que se llama Sentimiento de culpa y prestigio revolucionario, no solo hay que estar enojado, porque yo creo que uno de los cambios en la película y que hace tomar, que yo creo que no la hace cambiar, sino le hace creer a Natalie Portman que lo hizo cambiar. Porque si algo insiste la película es, no hay casualidades. Y creo que en la revolución, si algo, los que estamos enrolados en la revolución, estamos claros a dónde hay que ir. Creo que es lo menos dudas tenemos hacia dónde tenemos que ir. Hacia el cambio de los medios de producción. Y eso acompañado de un entendimiento de la psicología del ser humano, para crear programa paralelo al cambio económico, que tiene que ver con lo estructural familiar, social, medios de comunicación, etc. Entonces hay que estar enojado y hay que tener cierta culpa de lo que estamos viviendo. Dice Raúl Páramo, ya después de que somos conscientes de nuestra culpa y también de nuestro enojo, que ambas van pegadas, ¿sí?, al final el enojón en el fondo es alguien muy triste, y la culpa lo que te hace sentir es triste. Entonces el enojo y la culpa en realidad no son dos emociones separadas, sino que hay que estar triste y enojado para empezar la revolución.
y nostálgico. Creo que tenemos a V de Venganza como nosotros, viendo Sangre por Sangre 30 veces, ¿sí? Viendo Scarface 50 veces, escuchando la canción al Partido Comunista 50 veces. Hay algo de nostalgia, hay algo de tristeza en el revolucionario. Sí. Ahora vamos al ejemplo de que le aplica el V de Venganza a Natalie Portman para ser libre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Qué opinan de ese método que hizo V de Venganza de dejarla en tortura, con comida fea, ahí con la rata, sí, todo lo que le hizo para que entonces llegara a ese punto de oposición? Entonces, ¿qué opinan de ese método de libertad? ¿Qué opinan? ¿Será adecuado? ¿Es ético llevar a un sujeto a la libertad? Que la libertad es ese último resquicio en el que uno tiene esa capacidad de decir, no, ese no es uno de mis mensajes principales hoy, una de mis conclusiones, que lo vea otra vez, se la curaban de mí porque resalto mucho cuál es mi aportación, porque al final nuestras aportaciones en realidad siempre son muy poco originales. No me refiero a las mías, de Arturo, o las de, sino en general. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y que esto también seguramente ya lo habré escuchado en algún lado, pero eh, es lo que quiero transmitir de la película. Ese momento en el que uno es capaz de decirle al padre no, que además yo creo, si lo pensamos desde el planeta de los simios, en César, cuando el simio se vuelve humano, bueno, no podríamos decir humano, pero entra en una lógica distinta al sometimiento, cuando César le grita a su amo, no. Y además fue su primera palabra, fue su primera articulación, es decir, entra en la lógica del significante, y el significante casi siempre es de alienación al deseo del otro. Y entonces cuando uno es capaz de decirle al deseo del otro, no, no lo sigo, no quiero asumir estos valores, rechazo tu doctrina, rechazo tu dogma, creo que la practicidad y la tecnocracia no son los valores de la sociedad que yo quiero, es ahí cuando somos libres. Dice Cuyito Cutré, de quien ya todos nos olvidamos de su nombre, bueno, o sea, más bien, sí, no lo conocemos. Creo que mencionan algo sobre si no tiene miedo puede ser libre. Sí, hay una consonancia eh, en la última escena cuando pelea el V de Venganza abajo en el túnel contra un secretario de los fregones, no el máximo, y que le dice, la semejanza entre tú y yo es que no tenemos miedo a la muerte. Y creo que los grandes revolucionarios, pues creo que es eso. En la biografía del Che Guevara, si la leen de Paco Taibo II, lo que se demuestra es que el Che Guevara justamente estuvo toreando a la muerte toda su vida, ¿no? Con asma y jugaba fútbol americano o rugby, con estas deficiencias físicas, y se fue a atravesar el continente cuando no había condiciones para ir a África, fue a la revolución, cuando no había condiciones para ir a Bolivia, fue a Bolivia, o sea, es alguien que no tenía miedo a la muerte. Ahí está nuestro santo patrono. A ver, es que ahí está. Nuestro santo patrono, el Che Guevara, hasta siempre comandante. Que eso es lo que hace el V de Venganza, cuando tiene en el altar a la chica que le dejó el recado. Dice Fati Mejía, es al revés, ¿no? Es quitarte el miedo para lograr ser libre. Sí, no tiene miedo, o sí, creo que ambas dicen lo mismo, ¿no? Es no tener miedo o quitarse el miedo para ser libre. Sí, no tener miedo a perder la vida. Creo que es lo mismo lo que dicen ambas. Y es lo mismo que estamos diciendo.
pero eso es bien difícil. Creo que la lógica budista, la lógica introspectiva, sería crucial, a la que tendríamos que llegar todos, y es que estamos vivos solo por hoy, o como diría Heidegger, en el ser siendo, o como diría Lacan, hay que ser para la muerte, pero todo junto, no es una idea, es un concepto, en ser para la muerte. Creo que la manera en que la sometió quizás hacerla empatizar de una manera muy literal, como un tienes que sentir lo que yo viví para entenderlo. Ajá. Sí, fue lo que intentó. ¿Y qué opinan de eso? No se preocupe, Fati. Igual yo la otra vez estaba peleando con usted y no quiso pelear. Dijo, "Oh, no, a mí me parece bien mi posición. Bueno, está bien. Perlita Núñez, sí. Pero ¿qué les parece esta posición? No hay libertad o deseo de sin opresión. Qué buena premisa, O sea, es casi, no sé si su comentario vaya en la línea de, es como, justamente gracias a la opresión podemos considerar la libertad. Es como el sine qua non, o sea, para poder yo llegar a sentirme libre, tendría que tener opresión primero. Y eso está fuerte, está peligroso, ¿no? De asumir, Sebastián García. Si realmente necesitamos de la represión, de la opresión, para que haya libertad o deseo. ¿Deseo de libertad frente a la opresión? Sí. ¿Deseo de libertad tal como lo concebimos los revolucionarios? Sí. Se necesita este grado de opresión para que entonces reactivamente, porque justo lo que le dice Natalie Portman, y me quedé en ese comentario, es, somos unos monstruos. El sistema es un monstruo y me creó a mí como monstruo. Natalie Portman le dice, eres un monstruo. Y le dice, eso me cambió. O sea, creo que ahora ustedes tienen que crear una sociedad donde ya no haya monstruos. Yo me muero para destruir al monstruo y creen una sociedad sin monstruos, que yo creo en las escenas finales cuando los ciudadanos pasan entre los policías, es el reflejo y es la intención, creo yo, de la película y de muchos revolucionarios que entienden que la vía pacífica es la última revolución del ser humano, que no hay mayor oposición que la desobediencia civil pacífica. No hay fuerza más grande frente al sistema que realmente todos nos echemos y digamos, no me muevo, de aquí no me muevo, no voy a seguir caminando en este sistema de valores. Fíjense qué interesante eso. La huelga de hambre. Justo hace poquito conocía en una reunión de grupos, de asociaciones, un señor que dice, yo hice huelga de hambre 9 días. Y Domitila Barrios también en Bolivia con su huelga de hambre, Gandhi. Creo que hay muchos luchadores sociales que entienden que esta oposición pacífica es la última revolución del ser humano. Y luego Misael Sandoval, en una reunión de las que teníamos, creo que hizo un comentario de esos que hace muy pertinazmente Misael Sandoval, cuando yo les decía esto, la última revolución del ser humano es sin armas, porque la compulsión a la repetición de derrocar al poder con poder, de derrocar a la violencia con violencia, que eso es otro de los grandes atributos del político, tal vez junto con Lombardo Toledano y Lázaro Cárdenas, tal vez el tercer político más lúcido que hayamos tenido, que es López Obrador. No puedes apagar el fuego con el fuego. Y entonces, y pues los marxistas, por mencionar a Lombardo Toledano, ahorita me deben de querer linchar. Bueno, no creo que me estén viendo, pero los marxistas odian a Lombardo Toledano. Es un teórico importante sobre el socialismo. Bueno, digamos que es como el mayor socialismo político que ha dado México. Bueno, dentro de la socialdemocracia, si ustedes quieren. Pero ya no terminé el punto. Este empuje a la libertad es necesario. Como diría Slavoj Žižek, o Slavoj Žižek, nadie va a ser libre
por sí mismo. Si cada uno espera aquí sentado en su lugar así de que, bueno, yo quiero ser libre, I want to break free. Ya ven que ustedes cantan así medio puro inglés así, want to break free, I want to break free. Sí, porque esa es la libertad, ¿no? Freddie Mercurio nos va a dar la libertad. Ajá, sí. Eh, si uno espera que con sus propios métodos uno va a llegar a la libertad, nunca ha sido así. La experiencia de los métodos de liberación siempre es alguien diciéndote, muévete. Aún en psicoanálisis, sin ser un método violento, en el sentido de la física, es un método violento en el no. Estoy en contra de tu posición, no te hablo, no te contesto. ¿Por qué? Porque la lógica yoica de la expresión y de la comunicación es parte de la misma lógica de represión. Entonces solamente puedes advenir sujeto del inconsciente si me callo. Y el monje budista tiene una misma línea de oposición. No te voy a enseñar a ser libre, pero te voy a forzar a que lo seas con mi método. ¿Sí? En el video corto que tiene Slavoj Žižek en YouTube, revísenlo. Cuando el sujeto se asume como libre en este sistema, en ese momento está mucho más esclavizado. Porque es libre desde las nociones de libertad de Occidente y del mismo sistema represivo que me indica cómo ser libre en este sistema. ¿Cómo ser libre en este sistema? Teniendo la libertad económica, y la libertad económica la tiene cierta clase social, que ya sabemos cuál es, la capitalista. O el proletario con mucho esfuerzo. Entonces, el verdaderamente libre es el que tiene libertad de mercado y libertad de oferta y demanda, libertad de oferta y demanda no, libertad de compra. Libertad para comprar, además. Esa es la libertad que nos da el sistema. Otras libertades de pensamiento, el pensamiento crítico, esas libertades no las ofrece el sistema. Porque solamente sus valores debes encontrar los márgenes de libertad. Y es ahí donde pues ya entran muchos conflictos de la manera que se plantea la oposición, que es básicamente lo que no nos podemos poner de acuerdo marxistas con anarquistas, con socialistas o socialdemócratas, trotskistas con maoístas. O sea, al final parece que cada quien en esta cuestión, porque es una cuestión bien individual, porque es un advenimiento del sujeto fuera de lo social, que uno dice, wow, soy libre. Y esta iluminación me lleva al grado de extrapolar que mi grado de libertad es el que tengo que compartirle a todos los demás. Y no alcanzamos a ver nuestras semejanzas. Entonces, creo que la película es algo drástico, es algo exagerado. Creo que literalmente no es necesariamente el camino de convertir a un sujeto en libre, torturarlo, sí, pero digamos que en el caso de Natalie Portman, digamos que Natalie Portman sería el ejemplo del sujeto más conservador, en el que, y hasta eso, tenía en el núcleo por su historia las condiciones, como todo sujeto, todos nosotros tenemos en el núcleo las condiciones para explotar la libertad. Natalie Portman las tenía, tal vez mucho más marcadas, es más, al contrario, justo por la historia que tenía, tendría que haber sido mucho más revolucionaria antes, pero para la película funciona así. Entonces, al sujeto más conservador, ¿de qué manera lo conviertes en revolucionario? Pues justamente eso, violentándolo. Es lo que le tenemos que decir y gritar a veces a los demás, y a los conservadores o a los de derecha. Es que eres un tonto, es que no sabes, es que desconoces la historia. O sea, tendremos que ser medianamente violentos, pero no en el sentido como ellos lo entienden. Para ser libre se requiere cierto grado de violencia. No sé si vamos bien, Cuyito Cutré, ya nada más nos quedan 11 de los que saben su identidad.
Ahora no nos acompañó Chuy Flores, ni Joel Melarc, ni Carlos Trejo, ni Ricardo Castro, yo creo ahora no. El otro elemento es el anonimato. Ya para ir cerrando con la película, dice, una persona es vulnerable a las balas, las ideas no. Y eso me lleva a la frase de Emiliano Zapata diciendo, yo soy fiel a los ideales, no a las personas. Julio Anguita dice, es que a mí no me pongan como un santo. Si a mí me ponen en el lugar del santo, si a Fidel Castro lo colocamos en el lugar del santo, entonces hay algo de esta lógica religiosa que también tenemos, que hay que aceptar, que no nos estorba, digo, hay que reconocerla, ciertos tintes de idealización, como ahí tengo en el altar como hasta más dice la canción de para hacerme un lugarcito en sus altares, el necio, ¿verdad? La canción de Silvio Brito, no, Silvio Brito es un colombiano, Silvio Rodríguez. Pero justo es no, porque si los ponemos como ejemplos de devoción revolucionaria, pues entonces yo no puedo, son ellos los dioses. Entonces, lo más importante de la película, además, creo yo, es el signo del anonimato. ¿Por qué una película de la máscara? O sea, hay muchas películas, símbolos revolucionarios, ejemplos de oposición, documentales, La Comuna de París, Gandhi, Martin Luther King, Domitila Barrios, o sea, ejemplos de oposición, Martín Baró, que además lo asesinaron, Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas, o sea, ejemplos montones. Pero ¿por qué con máscara ahora? Porque la transmisión de la película es todos somos él. Y es lo que dice Natalie Portman al final. Bueno, ¿y quién era? Es usted, soy yo, somos todos. V de Venganza lo que nos dice es, realmente todos somos la niña que murió. Por eso en la película creo que además tiene una cuestión bien marcada de poner siempre las mismas familias viendo la televisión y luego aparecen todos, hasta la niña que le dispararon aparece en la escena final quitándose la máscara. Por eso dice Salvador Allende, yo volveré a caminar las calles, porque aunque mueran las personas, las ideas son las que siguen caminando. Y por eso V de Venganza dice, aunque yo muera, sigues tú y sigue el otro. Por eso Pinochet dice que el comunismo es como un fantasma, porque no se puede agarrar. Y por eso Marx va a decir esa misma, que no sé si Pinochet lo dijo porque sabía de la frase comunista, o una coincidencia enorme y aterradora de que Pinochet mencionara el comunismo como un fantasma, porque Marx dice, un fantasma recorre Europa y es el fantasma del comunismo. Porque el comunismo es una idea, no es una bandera necesariamente, no es un partido necesariamente, sí, aunque hay seguramente que esta organización partidista creo que es necesaria, pero somos todos, ese es el punto de V de Venganza. Necesitamos estar enojados, tristes, necesitamos forzarnos a ser libres y el vengador somos todos, el de la máscara somos todos. Eso es lo que nos dice la película. Otra vez, hay que estar enojados para ser libres. Hay que forzarnos a ser libres. O alguien nos tiene que presionar para ser libres. Sea el sistema, sea un método, sea el otro. Y el revolucionario somos todos. No es él. Él es el símbolo de todo. De todos. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí es lo que habían visto en la película o no?
lo simbólico del conde de Montecristo. Fíjense qué interesante que es la historia del hombre de la máscara de hierro, ¿verdad? O sea, otra persona que tiene una máscara y que en sí alguien quiere ocultar a su hermano gemelo en la torre para poder tener el reino. Y le pone una máscara para no verlo, porque no verlo es no verse a sí mismo, porque son gemelos. El conde de Montecristo. O sea, realmente nosotros nos ponemos una máscara eh, para encarcelar al otro revolucionario que tenemos dentro. También no me metí mucho con sus macetas ahora. Ah, también faltó que Jos Frink y Nani Rojas. Bueno, nos faltaron. Ya de los anuncios semanales, ya no los voy a cansar. Yo también tengo que terminar ahorita 6:43 más o menos porque tengo clases en línea de 6:45 en adelante. Fíjense qué interesante horario. Tengo que dar clases, termino a las 9:45 de la noche. Sí, tópicos semanales. Pues tenemos lo de la rifa del avión. Si acaso algo de los memes respecto a que esto es clásico, pero a mí lo que me sorprende es que la semana pasada, creo, fue la antepasada, cuando hablé de cómo entender el gobierno actual, y les dije que este es un gobierno de transición simbólica, no es una transición real, pero es simbólica y nadie entiende el simbolismo. Y aún así, sí, vi varios memes como de yo no hay nada que celebrar, este país está igual, bañado en sangre, etcétera. Y no es que no lo esté, sí lo está. Pero a mí me preocupa la dirección de esas flechas. Me preocupa en qué va a desembocar. Porque parece que esas flechas que lanzan algunos al actual gobierno, que tienen toda la razón en decir que las cosas siguen igual de mal, y yo no creería tampoco ese mismo análisis tan simple, tan simplón, pero no va acompañado de a dónde vamos. Ok, muertos igual, feminicidios igual, ok, ¿a dónde vamos? Es lo que me preocupa, que las flechas que lanzan no van acompañadas del análisis posterior. ¿A dónde vamos? Si no es un gobierno prudonista y bien intencionado y honesto, lo que vemos para reformar al país y al mundo, pues entonces, ¿qué necesitamos? Pues el socialismo. Entonces vayamos juntos a construir el socialismo y no lancemos flechas que pueden ser tomadas por gente de derecha, que cualquier sujeto de derecha puede lanzar. Es decir, no, yo diría, pues aguas de no confundirlos, no los quiero confundir, no se confundan con los de derecha. Hay que lanzar la crítica y hay que saber lo que continúa mal en el gobierno, sí, lo sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Caminar hacia el socialismo. Entonces, si ustedes nada más suben un meme diciendo, sí, Gatel esto, sí, el otro, ok, sí, pero entonces los puedo confundir con gente de derecha. Y entonces, pues ahí sí, ya, sí digo, pues ya ni para qué. Entonces creo que anda muy confundido usted, oiga, creo que anda muy norteado. Eso es lo que quería decir. Ay, no quiero decir más cosas, pero comerciales ya nada más. Tenemos el evento, todavía tenemos 9 personas, inscribirse al evento 23 de septiembre. Está aquí mismo en el Facebook, en la publicación anterior de la clínica psicoanalítica en tiempos de pandemia. Inscríbanse, solo 50 pesos, ya es el miércoles, hemos tenido ya una mejor respuesta, pero todavía tiene oportunidad de inscribirse. Participa el maestro Ricardo Castro, maestro Carlos Trejo y yo.
el próximo comercial, o el próximo evento es lectura, evento gratuito. Ahí va a venir el enlace de la reunión, puede entrar sin ningún problema. Le compartimos la lectura si no la tiene. Respecto a el tomo 3 de las obras completas de Raúl, ese va a ser una reunión en Google Meet y cualquier persona puede entrar, es gratuito y vamos a discutir ese tema, ese texto. Son los eventos más próximos. Y estaremos hablando el próximo viernes de los movimientos estudiantiles, a propósito del 26 de septiembre de Ayotzinapa y a propósito del 2 de octubre que también se viene. Entonces, 26 de septiembre, 2 de octubre, movimientos estudiantiles, desaparición del Estado, desaparición de ellos por parte del Estado. Entonces estaremos convocando e invitando y reflexionando sobre estos dos eventos que vienen en el calendario. Bueno, estudiantes del mundo, proletarios del mundo, unidos, nos vemos.